Ok, ya tenemos. Ok. Ajá, Dile de que se almacenaje. va a guardar. Vamos a tratar de guardar estas clases, hermanos, para los que trabajan a esta hora o o por alguna situación o condición especial no pueden, pero también han adquirido su libro. Entonces queremos pues que no se lo pierdan y que puedan estar también en la misma página con todos nosotros. Que todos puedan contestar el libro. Si no está, por ejemplo, ahí, digamos, Johnny o el hermano Jorge o alguien más. Bueno, no están, pero van a ver, se va a grabar toda la clase, se va a grabar todo lo que hacemos ahorita en este momento, se está grabando. Entonces usted le va a compartir al hermano, a la hermana que no estuvo. Mira, ahí está el Zoom. Vamos a verlo y van a poder contestar. ¿Eh? Así es. Y Vamos a pues empezar. bueno, vamos a Empezamos. comenzar, hermanos, ¿ok? Es la primera clase realmente creo que son 17 temas y nos va a llevar algunas semanas, lo cual no tenemos prisa en ese sentido porque la palabra del Señor siempre nos va a enseñar cosas edificantes, cosas buenas, cosas hermosas. Así que estamos realmente a la expectativa de lo que Dios así. Y bueno, aquí estoy viendo también que se está conectando un iPhone 2. No sé si es de mi hermana Eva. Si nos puede confirmar, por favor. Vamos a ponerle aquí, en vez de usuario, vamos a ponerle el nombre del hermano Hugo Lemus. Ah, es en iPhone 2. ¿De quién es, hermanos? A ver, ¿quién está por ahí? ¿Alguien, alguien? ¿Quién es? Eva. Eva. Hey, Eva, Dios te bendiga. Yo ya, Excelente, qué bueno que estás aquí con nosotros. yo ya le puse mi nombre y todo. Ah, muy bien, perfecto. Aquí vamos a poner también el nombre de la hermana Eva. Eva, aquí, muy bien. Sí, hermanos, porque les aseguro que muchos no se conocen sus nombres, entonces es bueno saber quiénes estamos aquí. Así que bueno, aquí estamos. Ahí, aquí también está el de nosotros, cielo, pero ahí faltas tú, te voy a poner también. Para que, para que estemos en la misma página. Bueno, John. listo. Ahí está Jonathan. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias a Dios porque se están conectando y están llegando pues justo a tiempo, ¿ok? Justo a tiempo para dar inicio y como les decía, hoy vamos a dar comienzo a una serie de temas de este tomo número 1, donde nos va a llevar, hermanos, estoy seguro, estamos seguros por un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecimiento. Todo cristiano tenemos que tomar como prioridad el podernos capacitar y entrenar en la palabra de Dios, en los principios bíblicos, así como cualquier otra persona se puede preparar en alguna profesión, en algún oficio, en algo que le apasiona. Pues nosotros como cristianos todavía más debemos de hacerlo porque esto es a lo que Dios nos llamó a hacer. Así que voy a estar compartiendo con ustedes, hermanos, pantalla. Gloria a Dios, mi hermana Judy también por ahí está llegando y no sé si aquí ustedes am, puedan estar viendo aquí esta pantalla. Déjenme saber. ¿La están viendo? Háganme su Sí, dedito. sí, ¿Sí? Muy bien. Hey, Judy, Dios te bendiga. amén, amén. Amén. Qué bueno que estás aquí. Sí, Bueno, gloria a Dios. sí, Estamos gracias ahí a Dios, sí. dando inicio en un primer tema y para ustedes no van a ser las mismas páginas para nosotros porque nosotros tenemos el manual obviamente del maestro, pero usted va a abrir su libro pues en la primera parte y la primera parte de este libro o el primer tema se llama La autoridad de la Biblia. Y como ya nos mencionó el pastor, estamos en este libro número 1 que le hemos denominado bases, hermanos, bases, porque va a traer muchas horas y bases, fundamento para
nosotros como cristianos. Y en esta ocasión, y qué mejor manera de poder arrancar con estos estudios que a través de la autoridad que tiene la Biblia acerca de lo que es la Biblia. Así que vamos a estar, déjeme te paso este, para poder dar un poquito, hermanos, de abrir este tema. Yo quisiera que por ahí abrieran su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Es un versículo, bueno, de hecho son dos versículos que la palabra de Dios nos muestra acerca de lo que es la Biblia, aunque hay muchos otros versículos. Estos son unos versículos en los cuales nos habla acerca de lo que es la palabra de Dios. Y si yo quisiera, aunque usted lo puede ver ahorita aquí en pantalla, yo quisiera que aprendiéramos a conocer, y es importante, hermanos, poder conocer más nuestra Biblia, que este sea un año donde podamos tener el mejor manejo de nuestra Biblia, dónde están los libros, dónde están las escrituras, cómo se va dividiendo la Biblia. Así que vamos a comenzar. Capítulo 3, versículo 17. Y la palabra de Dios. ¿Cuál, hermana? Nos dice que todos Recorta, Jessy. ¿se corta? Ajá. ¿Alguien más también me está escuchando entrecortado? Yo tampoco lo escuché. Ok. Segunda de Timoteo, esperamos que no sea lo mejor es el internet, pero déjenme saber, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Lo tienen? Sí, amén. Ok. La palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que partiendo de ahí, este es un texto o son dos versículos, dos textos que nos dan una amplitud de lo que es la palabra de Dios. Y allí en su primer página, ustedes están viendo este título donde dice la autoridad de la Biblia. Este es el título que estamos abarcando y que queremos abarcar el día de hoy. Aunque va a haber algunas preguntas, hermanos, en sí, como lo venía mencionando nuestro pastor, que vamos a estar haciendo en casa, ¿ok? Lo que son las preguntas, como son un número más o menos de preguntas, nos va a tomar después mucho tiempo tenerlas que contestar aquí, pero hermanos, sí va a ser importante que usted tome el tiempo en casa para poderlas contestar y una vez contestadas, usted va a enviar una foto. Las hermanas me la van a mandar a mí y los hermanos varones van a estársela enviando a mi esposo y de esta manera vamos a estar avanzando en todos nuestros estudios bíblicos. Ahora, en esta página, hermanos, que ustedes tienen, que viene siendo la página 2 para ustedes, ahí ustedes van a ver que hay dos párrafos y voy a leer la primera parte y dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Pero qué significa eso? Quiere decir que la Biblia es la verdad en todo lo que enseña. Habla con autoridad final en cuanto a todo tema que considera. Es el estándar de verdad por el cual se deben probar todos los demás estándares y no viceversa. La Biblia, hermanos, también comprende, aquí si ustedes pueden ver en pantalla, en la palabra del Señor encontramos 66 libros. La Biblia, aunque podría ser un tono de manera como singular, hablando de la Biblia, es singular. En realidad, la Biblia es un compendio de 66 libros, los cuales, como ustedes pueden ver en pantalla, tiene algunas divisiones y es un total en el Antiguo Testamento de 39 libros, así como en el Nuevo Testamento que son 27 libros.
y cada uno de ellos pues tienen categorías en las cuales puede ser a través del Pentateuco, de la historia, de profetas mayores, profetas menores y poesía. En el Nuevo Testamento también están los evangelios, las cartas paulinas, los libros históricos y también el libro de profecía que viene siendo Apocalipsis. Entonces, esto como tener una visión clara acerca de lo que es la palabra del Señor. Después, en lo que es la introducción, si ustedes pueden ver también los que tienen su libro ya, dice, puesto que la Biblia es la palabra de Dios, nuestra mente, mi mente, tiene que estar abierta en ella en todo aspecto. Debe procurar con sinceridad saber lo que ella enseña y no simplemente aceptar lo que me gusta o tratar de que se ajuste a mis propias ideas. Si tengo mi mente cerrada y me niego a cambiar, no puedo aprender nada de la Biblia mientras esa actitud cambie. Ahora debo evaluar todo aspecto a la luz de la palabra de Dios y debo cambiar mi opinión y practicar cuando entiendo que la Biblia enseña algo contrario a lo que yo creo. Y es que si nosotros leemos la palabra de Dios en una actitud incorrecta o solamente por adquirir conocimiento, realmente va a ser un libro muy complicado porque lo queremos entender bajo un intelecto humano, bajo conceptos que podemos solamente como aprender como cualquier otro libro y la verdad es de que no, la Biblia no se interpreta de esa manera. Cuando nosotros queremos aprender de la palabra de Dios, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos ayude a entenderla, hermanos, porque de otra forma va a ser muy difícil poder tener un entendimiento acerca de lo que está hablando la palabra del Señor. Después, ok, aquí tenemos acerca basándonos en este tema, yo quisiera que ustedes lo puedan ver aquí en pantalla y dice que la Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia es inerrante porque su autor no puede errar. La Biblia es suficiente porque su autor es omnisciente y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Cada palabra es perfecta, cada palabra es intencional. Por lo tanto, cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por sus hijos. Qué hermoso es esta verdad sobre lo que estamos leyendo y entendiendo, hermanos, acerca de la Biblia. Realmente el poder escudriñar y leer la palabra del Señor son dos cosas muy diferentes. Pero cuando nosotros nos disponemos a que la palabra de Dios haga un cambio, definitivamente esa palabra va a hacer un cambio. Y aún a pesar de que hayas leído el mismo versículo muchas veces, hemos experimentado de que Dios nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Solamente aquí como para abrir, hermanos, un poquito más la participación. La primera pregunta que viene de una serie de veintitantas preguntas nos viene haciendo y dice que hay algún tema, y esto lo quiero poner para ustedes, ¿hay algún tema en el cual tu mente está cerrada a lo que la Biblia enseña? ¿Hay algún tema que ustedes creen que la Biblia no habla de ese tema? ¿O creen que en la Biblia están todos los temas y todas las cosas que necesitamos para nuestro diario vivir? ¿Hay alguna área donde ustedes digan, yo creo que yo no he encontrado esto en la palabra del Señor? ¿Hay alguno de ustedes que les haya pasado esto? A mí sí, pero no me recuerdo qué exactamente ahorita. Sí, hay cosas a veces que decimos. Yo he escuchado, por ejemplo, a los jóvenes que dicen, ay, hay ovnis ahí en la Biblia, dice algo de los extraterrestres. O sea, han escuchado Por que a veces dicen, ejemplo, eso. ¿verdad?
Yo siempre les digo a los muchachos, eh, Job, usted sabe el libro Job, cuando Job estaba pasando por momentos tan difíciles, hay un texto en la Biblia que dice que Job salió como que salió al patio en su dolor, en su necesidad, y dice que volteó al cielo y miró naves. Así dice la Biblia. Ahorita no tengo el texto, pero se lo voy a conseguir. Dice que miró naves. Entonces yo le digo a mis hijos, porque ellos me han preguntado, papá, ¿y hay extraterrestres, hubo naves, ovnis o algo así? Entonces yo les digo, bueno, Job dice que miró naves. De Job ni siquiera, yo creo que nomás había caballos, pero algo eléctrico, algo que se moviera en el cielo, no había nada de eso. Probablemente había naves y le llamaban naves a los barcos. Entonces a lo mejor, porque estaba pasando momentos tan crueles y difíciles en su vida física, y me imagino que él vio naves, naves del mar, no sé, pero algo así más o menos es lo que yo les puedo contestar en cuanto a los ovnis. Pero a veces hay preguntas, hay cosas que usted que se quiere preguntar. Hace poco estábamos hablando, mi esposa y yo, de los gigantes. ¿Usted sabía que había gigantes en la Biblia? ¿Cuántos metros? 3 metros, cerca de 3 metros Eran de los estatura. tiempos de Noé. Ok, ¿qué pasó con los gigantes, por ejemplo? Porque hasta la Ah, fecha no hay ya, ningún ya, ya, ya. descubrimiento donde hayan encontrado Sí, un es cierto. gigante. En los tiempos de Noé había gigantes. Realmente No la están, palabra, o sea, ajá, ¿sí me sí, explico? adelante. O sea, si en la Biblia dice que habían gigantes, así como por ejemplo está diciendo los ovnis, aunque en la actualidad han visto avistamientos y todo, hasta lo llevaron a la corte y todo, hablando sobre la Biblia, sobre los gigantes, porque hasta la fecha nunca se ha encontrado nada sobre los gigantes. Bueno, ¿Qué dice la esas Biblia y sobre otras eso? preguntas. Sí, hay muchas preguntas, pero, por ejemplo, cuando que No se Josué le escucha. dijo, Josué los mandó Josué mandó espías a Jericó a ver qué estaba pasando y dice que cuando regresaron ellos, dice que vieron hombres grandes, muy grandes. No dice que gigantes, pero dice que vieron hombres grandes. Y me imagino que ellos vieron esos gigantes. Realmente la Biblia, hay partes en la Biblia donde sí habla de gigantes. Cuando Noé estaba construyendo el arca. Y mis hermanos, esta pregunta es un tema que te gustaría, póngalo ahí. Y es que la verdad, hermanos, la palabra del Señor en muchas escrituras no nos va a dar todos los detalles. Hay, algunas son especulaciones o se hacen estudios más profundos por personas como eruditos en la palabra del Señor que se dedican exclusivamente a traer manuscritos y indagar de manera más profunda en la palabra del Señor, pero hay muchos detalles en la palabra de Dios que no nos dan. Y dice la palabra de Dios que las cosas de misterio o las cosas más profundas pertenecen a Dios. Y Dios sabe por qué a veces no puso muchas cosas ahí para que nosotros supiéramos. Pero le voy a decir que son mucho más las cosas que sabemos que las que a lo mejor no podríamos saber. Hay muchas cosas en las cuales ya se nos ha sido revelado, que en las cuales nosotros tendríamos a lo mejor preguntas. En viendo los tiempos que Dios habló en un principio a Noé, a Abraham, a Adán, fueron cuestión de minutos lo que Dios habló. Y ahora, a través de la palabra de Dios, nosotros que tenemos todo este compendio de literatura del Señor, Dios nos ha hablado más a estos tiempos, hermanos. Si bien es cierto, uno dice, wow, que me hubiera encantado vivir en la época de David o en la época de cualquier, de Daniel. Y hermanos, hoy estamos viviendo una temporada donde Dios está revelando aún más. Estas personas en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento, por ejemplo. No se había escrito nada acerca de Malaquías o Oseas, que son los últimos libros de la Biblia. Yo creo que nosotros tenemos muchísimo más palabra de Dios y Dios está hablándonos mucho más que a veces
si bien es cierto, surgen esas dudas, surgen preguntas, surgen cuestionamientos acerca del que qué hubiera pasado, o por qué no esto, o por qué aquello, pero en realidad, y son muy válidas, son válidas, solamente que tenemos muchísimo más de conocimiento ahora de la palabra de Dios que antes. Así que la palabra del Señor nos dice en Mateo 5, perdón, en Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras nunca van a pasar. Y esa es una gran verdad. Las ideologías, las modas, las épocas, los tiempos, los años pasan. Cada generación trae diferente tipo de lucha, trae diferente situación, se lucha con diferentes problemas. No podemos decir que los tiempos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los cristianos tuvieron que vivir de cierta manera, la iglesia primitiva tuvo su tiempo y todo pasa, hermanos, todo va pasando, pero lo único que va a permanecer y lo que ha permanecido a través de los siglos es la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es uno de los libros por excelencia que se sigue vendiendo como pan caliente realmente. Se siguen haciendo y copias y copias y copias. Y es uno de los libros o es el libro más vendido en todo el mundo. Viendo ahí, hermanos, su pregunta 6, ¿ok? Y yo quiero que ustedes vayan ahí contestando en sus casas, no ahorita. Vamos a dejar pendientes esas preguntas, pero lo que sí quiero es que vayamos a la pregunta 6. Vamos a contestar solamente una que otra pregunta. Y vamos a ver, aquí yo traigo 2 citas bíblicas porque nos dice aquí la palabra de Dios en la pregunta 6, dice, a la luz del hecho de que todos hemos desobedecido los mandamientos de Dios, según Santiago 2, 8 y 11, ¿qué quiso decir Jesús en Juan 10:35? Y yo las traigo aquí anotadas para que los podamos leer con un poquito más sin entretenernos mucho en nuestro tiempo. Dice aquí en lo que es Santiago 2, 8, 11. En verdad cumplís la ley real conforme a la escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedas convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué quiso decir en Juan 10:35? Ya que todos de alguna forma hemos desobedecido a los mandamientos de Moisés. Aquí la escritura nos dice, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, en esta pregunta, hermanos, ¿qué ustedes creen que sería la respuesta? ¿Qué es lo que Jesús dijo acerca de que su palabra no puede ser quebrantada? ¿Por qué la palabra del Señor no pudiera ser quebrantada en nosotros? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es real, dice ahí, hermano, la ley real. Así es una ley real, pero también ahí yo quisiera que anotaran que es porque las escrituras son válidas. Nadie puede como invalidar por argumentos propios o conceptos personales lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que dice de promesas de Dios son cosas o son áreas seguras para nosotros y todas las profecías obviamente que se van a cumplir, es imposible poder cambiar la verdad. Por eso el Señor dice aquí en Juan 10:35 que la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser cambiada, no puede ser adulterada de alguna forma. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es inerrante.
es inerrante. Ahora, yo quisiera que pasáramos a la pregunta 8. Aquí está, la pregunta 8. Dice, algunos objetan que la Biblia se contradice en este punto. El Nuevo Testamento enseña que ya no estamos bajo la ley, según Romanos 6:14. ¿Y cuál es esa ley? Bueno, acuérdese que en el Antiguo Testamento la ley era lo que Dios habló a Moisés, la ley mosaica, ¿verdad? De ojo por ojo, diente por diente. Era llevar un tipo de ley que si hacían o que si dejaban de hacer o que si tenían por esclavo o que si tenían que, si tomaban por mujer la esposa de padre, y había consecuencias, ¿ok? Ahora, cuando ya viene Cristo, Él viene a hacer un cambio radical en todo esto. Por eso la pregunta aquí número 8 dice, algunos objetan, es decir, están en contra, que la Biblia se contradice, no dice, no en contra, no, están argumentando que la Biblia se contradice en este punto. Uno, que el Nuevo Testamento enseña que ya no estamos bajo la ley, según Romanos 6:14. Y aquí lo pueden ver. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Esa es una. Y luego dice, ¿de qué manera Jeremías 31, del 31 al 34, pone esto en una armonía? Y aquí están. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo no fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos como un Dios, y ellos serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ok, hermanos, sabemos que aunque hemos fallado a Dios, ¿verdad? Porque es lo que es nuestra naturaleza, viene en nosotros, que hemos fallado al Señor. Hay una gracia de Cristo Jesús que nos ha permitido presentarnos pues cada día delante de Él, perdonados cuando nosotros venimos ante Él, ofrecemos nuestro perdón. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Bueno, pues que Dios no cambia de parecer nunca. Dios, aquí parecería, por eso dice que algunos objetan en esto, es decir, algunos están trayendo como controversia en este punto. ¿Por qué? Porque parecería como que Dios ya dio la ley y luego ahora está diciendo que no, porque a través de su Hijo nos da gracia. Pues así es Dios. No es que Dios se arrepienta, es que Dios tiene misericordia. Y dice aquí que Él ya no se va a acordar más, ¿verdad? Aunque el pueblo de Dios, aunque el pueblo de Dios no fue como, como Él quería, dice que no lo vieron a Dios como un marido, ¿verdad? Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, ¿verdad? El Señor va a hacer nuevas cosas en la casa de Israel. Entonces, Dios a través de Jesús, Él hizo un nuevo pacto con la humanidad de esa manera. Entonces, bueno. Ahí ustedes están viendo, hermanos, después de esta pregunta 8, viene la pregunta 9. Y esta va a ser bien facilita. Y yo quiero que alguno de ustedes conteste esta pregunta, ¿ok? ¿Cuál fue el punto de vista de Pablo? La escritura que leímos al principio, hermanos, el texto que leímos al principio. ¿Cuál fue el punto de vista de Pablo respecto a las escrituras de segunda de Timoteo 3:14? ¿Qué fueron qué? Esas escrituras fueron. Si puede regresar ahí a 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17.
Esas escrituras, hermanos, ¿qué es lo que Pablo en sí encierra con esto? ¿Cómo son las escrituras? ¿Qué es lo que representan para nosotros? Ahí el mismo versículo lo dice, pero lo quiero escuchar de alguno de ustedes. ¿Qué es lo que usted puede ver como respuesta en la pregunta 9? ¿Cuál fue el punto de vista de Pablo respecto a las escrituras según segunda de Timoteo 3, 16 y 17? Ahorita le voy a hacer preguntas, a ver si están poniendo atención. De que el Espíritu de Dios nos ayuda a dar el entendimiento, que la Biblia es más poderosa. No. Toda escritura es Así es. Inspirada por Dios. Amén. es- Exactamente. Fue inspirada por Dios. Y ustedes pueden, ahí hermanos, tienen libro. en su libro, ¿verdad? La escritura. Pero dice aquí que fueron inspiradas. Y yo quiero que usted ponga atención a esta palabra, porque inspirado quiere decir exhalado. ¿Ustedes saben lo que es exhalar? Cuando nosotros inhalamos, ¿qué hacemos? Tomamos aire hacia adentro, ¿no? Y exhalamos. Y exhalar, ¿qué es? Saca. Soltar, ¿verdad? Bueno, la interpretación original para inspirada por Dios dice que esta palabra fue exhalada por Dios. Es decir, que Dios soltó su palabra. Y yo quiero que hagan este ejercicio. Quiero que inhalen y luego suelten. Ese soltar, ese exhalar, eso fue lo que Dios hizo para su pueblo. Fue soltar su palabra. Y es algo bien hermoso, porque podemos recibir el aliento nosotros a través de la exhalación de Dios. Nosotros recibimos ese aliento de vida para nuestra vida. Amén. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el propósito, hermanos? La pregunta 10. ¿Cuál es el propósito de la escritura, de la Biblia para nosotros? ¿Cuál sería? ¿Con qué objetivo Dios quiso darnos su palabra? Ahí en el mismo versículo puede verlo. Ahí está en 2 Timoteo 3:15. Sabio, que sus sagradas escrituras nos van a hacer sabios. Van a enseñar. ¿Y para qué queremos ser sabios? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Así es, para llevarnos un conocimiento de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Mire qué hermoso es Dios. Él nos lleva a un conocimiento de la fe, de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Esté anotando estas respuestas porque las va a necesitar cuando usted tome esa foto para esas preguntas. Amén. Así es. Ahora, nos vamos a la pregunta 11. Dice, ¿cuál es el objetivo de Dios para nosotros al darnos un libro inspirado? ¿Recuerdan lo que dijimos que era inspirado? Exhalado. ¿Ven? Exhalado. ¿Cuál es el objetivo de Dios para nosotros darnos un libro inspirado? Según de Timoteo, estamos todavía en la misma escritura. Según de Timoteo 16 y 17. ¿Qué es lo que dice? A fin de que ahí está la respuesta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Dios para nosotros, al darnos un libro inspirado por Él? ¿Cuál sería? Para ponerles puntos. Perdón. ¿Cómo dicen? Están en 2 Timoteo 3, 16. Está la respuesta. El objetivo de Dios es que nos ayuda para ser enseñados, para que nos redarguya, para que nos corrija, para que A nos fin de que- instruya en justicia. Amén. Y es. Y todo eso encierra, todo eso es para equiparnos, para vivir una vida santa delante de Él. Sí. Realmente. Ahí dice al último, para que nuestra vida sea perfecta enteramente y preparados para toda buena obra.
Amén, así es. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios nos para hacer? ¿Qué serían, hermanos? ¿Qué serían la acción de las buenas obras que podemos hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cuáles serían esas obras buenas? Ser Hermanos, misericordiosos. esa es una buena obra, una de muchas. Una de muchos, compasivos. Extender la mano al que lo necesita, poder Sí. servirle con amor, poder desempeñar un trabajo en la iglesia, poder servir. Exactamente. Esas son las buenas obras para las cuales Dios nos preparó también, hermanos. Muy bien. Ustedes yo creo que le van a dar también vuelta ahí a su página, los que tienen el libro, página 4, y de la pregunta 12 a la 15 van a estar también de tarea, así como de la 16 a la 20 van a estar de tarea. Ahora, nos vamos. Cuanto a las preguntas, lean el texto y luego ustedes van a poder contestar cada una de sus preguntas. Solamente es entender el texto leyendo y en base a eso se va a contestar las preguntas y va a tener esta. Así es, muy importante porque la palabra de Dios, no podemos poner lo que nosotros queremos o la interpretación que nosotros mismos damos, porque muchas personas a veces dicen, pues yo entiendo esto de la Biblia, pero ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos nosotros de la Biblia, verdad? Entonces, ahí con estas escrituras, con estos textos, hermanos, usted se va a dar cuenta de la respuesta para cada una de las preguntas, ¿ok? También me encantó esta imagen de alguien que está buscando dentro ahí de las escrituras. Y déjeme ver a ver si está aquí. Ok, entendimiento de la Biblia. ¿Cuál es ese entendimiento? Bueno, recordemos que la palabra del Señor nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Amén. Y esta escritura, como nos dice en este párrafo, si ustedes, los que tienen el libro, pueden leer, los que no lo tienen, pueden escuchar mientras, dice que una palabra de advertencia, y es acerca, ¿verdad?, de lo que son acerca de las interpretaciones de la Biblia. En la actualidad, muchos escogen utilizar algunas versiones de la Biblia porque son más fáciles de entender. Nos vamos a pasar ahora a esta categoría, hermanos. Vamos a estar entrando en lo que son el tipo de interpretación de la palabra del Señor con diferentes versiones de la Biblia. Una versión de la Biblia se debería seleccionar por su precisión de traducción primero y su legibilidad en segundo lugar. Pues, ¿qué significa esto? Lo que pasa es de que a veces algunas personas dicen, bueno, a mí me gusta mucho esta interpretación de la Biblia, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere decir que esa interpretación es la correcta, entendiendo y partiendo desde el punto que la Biblia no se escribió en español, obviamente, tampoco fue escrita en inglés. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, de ahí, hermanos, ha habido muchas interpretaciones. Entonces, tenemos que ver cuál es la que más se asemeja, porque en lo personal, a mí me regalaron una Biblia que tiene como comentarios de muchas personas, digamos, famosas, en el sentido de que, pues, son predicadores conocidos y todo eso. Pero sabe que tiene muchas connotaciones que están fuera del sentido como bíblico y real. Cuando usted se va a dar
entre más uno lee y entre más uno puede tener un poco más de búsqueda y escudriñar las escrituras, te vas a dar cuenta cuando una palabra de Dios o una palabra que estás leyendo no es una interpretación correcta. Y esta Biblia no la recomiendo yo. Esta interpretación al menos de esta Biblia no me gusta, no la uso, pero nosotros en realidad la que más utilizamos son la Reina Valera, pero no quiere decir, hermanos, tampoco como que, wow, la Reina Valera es la number one, ¿verdad? Pues no, tampoco, pero hemos visto que más adelantito mi esposo va a estarles compartiendo acerca de las versiones de la Biblia, porque a veces decimos, bueno, entonces, ¿cuál versión? ¿Verdad? ¿Cómo escogemos entonces una buena traducción de la palabra del Señor? Bueno, dice aquí que primero una traducción debe ser hecha por un comité de eruditos que tienen un alto concepto de la inspiración en un sentido o en un tono conservador. Y eso era a lo que yo me refería cuando yo le decía que no me gustó mucho esa interpretación de esa Biblia, porque es como muy liberal los sentidos en los cuales se hacen comentarios o se sustituyen palabras que en realidad pues no es de tono bíblico. Dice también aquí que en segundo lugar, para poder escoger una buena traducción de la Biblia, debe de ser una traducción legítima. No es una paráfrasis, que es como decirlo en tus propias palabras, ¿verdad? Porque hay Biblias así, hermanos, ¿eh? Hay Biblias que no tienen los escritos originales. Ya cualquier persona puede decir, por ejemplo, hay Biblias que las redacta Joyce Meyer, las redacta Dante Gebel, redactan pues muchos otros escritores y no necesariamente, y ahora no estoy diciendo que es la Biblia de ellos, ¿ok? Pero hay muchos escritores que utilizan, que ya solamente la hacen parafraseada la Biblia, es decir, lo que en sus propias palabras. Y tal vez te pueda servir solamente como para información, pero nunca regales una Biblia de ese tipo, ¿ok? Nunca se regala para nuevos creyentes Biblias donde tengan una traducción muy pobre en el sentido de que no hay profundidad o no viene de lo que nos dice aquí, de conceptos de inspiración, ¿verdad? Conservadora. Y luego dice también, cualquier versión que es obra de un solo hombre se brinda sospechas porque los prejuicios de un individuo se introducen con demasiada facilidad. Un comité que trabaja en conjunto tiende a corregir esas tendencias. Es decir, a veces cuando una sola persona, por ejemplo, la Reina Valera, le escribieron dos personas, ¿ok? Y no es como una sola persona. Entonces es lo que está diciendo aquí. Cuando es una sola persona, hay que tener cuidado porque no se somete al escrutinio de un comité que pueda llevar hacia saber qué es lo que se está presentando en esa Biblia. Después nos vamos a lo que es, a ver, déjenme ver porque creo que ya aquí está. Ok. Pues estaba aquí, ¿verdad? Bueno, la Biblia, para poder entenderla mejor, hay 4 áreas también. 4 áreas que es leerla, orarla, escribirla y vivirla. ¿Ok? Son 4 cosas. Anótelas por ahí en su libro. La Biblia, para poder tener un mayor entendimiento, la voy a leer, la voy a orar, la voy a escribir y la voy a vivir. De esta manera, cada una de estas áreas, hermanos, si la leemos solamente, pero sin orar la Biblia, por eso es de que a veces decimos, bueno, es que a mí ya se me acabaron las palabras, ya no sé más cómo orar. Bueno, necesitamos orar la Biblia. Necesitamos orar cuando hay alguna necesidad y puedes leer el Salmo 23, por ejemplo. Decir, Señor, tú dices en tu palabra que tú eres mi pastor y nada me faltará, que tú me das descanso en lugares de delicados pastos. Y
Y cuando uno empieza a conocer la palabra de Dios, empiezas a orar en base a lo que el Espíritu Santo ya ha implantado en ti por el aprendizaje de la palabra del Señor. Por eso aquí Pablo, cuando insta a Timoteo en el versículo 15, dice, desde la niñez. Por eso es tan importante que nosotros a nuestros hijos podamos inculcar la palabra del Señor. Todos, hermanos, todos tenemos capacidad de retención, ¿ok? Solamente que a algunos nos cuesta más trabajo que a otros, pero todos tenemos capacidad de aprender. Tenemos capacidad de aprender. ¿Cuándo? Pues al momento de estar repitiendo. Si a lo mejor a ti se te graba más en forma de canción, pues pon cantos. Hay unos salmos que encontré hace poquito y son unos cantos, pero son los salmos cantados. Y no se brincan palabras o no ponen otras palabras. Es exactamente como vienen escritos en la palabra. Y yo no sé cómo le hacen, pero definitivamente es Dios, el Espíritu Santo, porque rima los cantos. Entonces, hay muchas formas que podemos empezar a memorizar la palabra de Dios. Y hace poco escuchaba un podcast también de una hermana que ella dice que se ha grabado de memoria muchos libros de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Santiago se lo sabe de memoria y otros libros más, todo de memoria. Entonces, no es como que a veces pensamos, wow, no, pues es que Dios les dio una supermente. Pero no, esta hermana decía cuando ella estaba manejando, iba escuchando la Biblia. Cuando ella estaba haciendo una actividad en su casa, estaba escuchando la Biblia. Entonces, como cristianos no debería pasar ni un solo día sin que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios. Y hoy que entraba a una de las casas de mis clientes, él me cambió el código de alarma de la casa para entrar y me decía, este código es un código de una canción, así como, ¿te acuerdas, Eva, el Locatel que la otra vez me decías acerca de un número de teléfono? Bueno, pues así también este cliente me decía que hay una canción en inglés que repiten como 7 números y es una canción en inglés. Entonces dice, todo el mundo se la sabe. Entonces dice, no se te va a olvidar. Y bueno, realmente, ¿por qué creen que los niños tienen mucha tendencia a grabarse las cosas? Porque cuando les cantamos, los niños retienen. Y hermanos, este método no es solamente para los niños. Nosotros también podemos utilizar ese mismo método para retener la palabra de Dios, para hacer que nuestra mente se ejercite en ese entendimiento y esa memorización de la palabra del Señor. Ahora, Ah, yo no creo que haya tenido, ¿saben qué? No, yo creo que no tengo aquí una más de estas fotos, pero yo quisiera que pasáramos al párrafo y antes de darle lugar a mi esposo, porque ya vamos ya terminando, eh, nos vamos a un párrafo, hermanos, de la pregunta. Ok. Aquí antes de la pregunta 20, o bueno, ya mejor dicho, para después de la pregunta 20, ¿ok? Muy bien. La inspiración dice que no está circunscrita, es decir, que no está limitada o restringida a ningún método en particular, ¿verdad? Es decir, que Dios habló de diferentes maneras, hermanos. Dios nos dejó la palabra a través de su propio dedo cuando Dios escribió las tablas en el monte Sinaí para Moisés, dice ahí que Dios escribió su palabra con su propio dedo. También Dios le dictó a Ezequiel. Ahí, y usted puede ver, si usted quiere, le voy a dar estas citas. Y esto viene en Éxodo, la primera, donde dice que fue escrito por el dedo de Dios, o que Dios escribió a través con su dedo. Y también recuerdan en Daniel, las escrituras que dice Mene, Mene, Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto, ¿verdad? Cuando Dios escribió en esa pared con su dedo. Viene en Daniel 5, capítulo 5, del versículo 5 al 28. Y también en Éxodo 31, 18, cuando Dios escribió con su dedo. También Dios dictó para que alguien escribiera. ¿Quién fue esta persona? Bueno, fue Ezequiel. Está en Ezequiel capítulo 11,
versículos del 5 al 12. Dios también habló en sueños. ¿Ustedes recuerdan a quién habló en sueños? José, ¿Quién? José, José, exactamente, exactamente. Y podemos encontrar algunos ejemplos también en Primera de Reyes 3:5. Y en visiones, ¿a quién Dios le habló en visiones? a Daniel, A Daniel, muy bien, muy bien. Dios habló en visiones a Daniel, capítulo 9, del 1 al 23. ¿Ok? Ahora, yo quisiera ya antes de dar el tiempo a mi esposo, esa es otra también, que Jesús habló en parábolas. ¿Saben lo que son las parábolas, hermanos? ¿Quién puede explicar un poquito así acerca de lo que son las parábolas? ¿Qué son? ¿Qué eran? ¿Eran unas qué? ¿Qué son las parábolas? Van a Se me- decir, sí sé, pero no sé cómo decirlo. yo iba a decir, pero ya participé, así es que le deja el lugar a los demás. Ay, mira, qué caballeroso el hermano Jonathan. Él es un caballero. Bueno, vamos a decirle al pastor que él nos explique qué significan las parábolas. Son historias que nos enseñan. Así es, sencillo. Al Historias punto. que nos enseñan. Así es. Recuerden que Jesús les dice, mira, yo a ellos les tengo que explicar porque de otra forma no entienden. Les tengo que dar historias. Y por eso Jesús hizo historias. ¿Para qué? Para que entendieran con manzanitas lo que Dios estaba hablando esos tiempos. Son Tenía historias sencillas, como la como parábola del figura, sembrador. ¿Mande? o sea, utilizaba, así como acabas de decir, como ya casi explicándoles con manzanitas, con figuritas, con algo visualizado para que pudieran entender. Pero de verdad Así es. las parábolas solamente el que está presto de oído puede entenderlas. Y Así aún es. así los discípulos decían, ¿qué nos No habrá entendían. querido decir? No, no le entiendo. ¿Sí? Sí, así es. Así es, exactamente. Y muchas cosas eran como, todo eso es en sentido literario. Algunas son literario, algunas son sentido figurado, ¿verdad? Porque Jesús decía, el reino de los cielos es como, entonces no era exactamente que el reino de los cielos era así, sino era como, ¿verdad? Era como imaginándose. Muy bien, pregunta 21, hermanos. Yo quiero que vean por ahí Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, si lo pueden. Segunda de Pedro, capítulo ¿Cuál 1, pregunta? es la 21, estamos en la 21. Ok. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. ¿Quién lo puede leer? Dice la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, gracias, Lucy. La pregunta aquí es, ¿qué quiere decir en el versículo 20 que ninguna parte de la escritura es de interpretación privada de nadie? Y hay tres opciones. La primera es que no puedes entender las escrituras por tu cuenta. Segunda es, puedes interpretar las escrituras solo a la luz de otras escrituras. Y la tercera es, las escrituras expresan las ideas de Dios y no la interpretación de escritores individuales. ¿Cuál sería de estas tres la que quiso decir en el versículo 20? ¿Cuál sería, hermanos? La 3. Los que tienen, esto es un poquito más para los que tienen el libro, que la pueden ahí ver. ¿Qué quiere decir en el versículo 20 cuando nos dice que la escritura no es de interpretación privada? De estas tres opciones de la pregunta 21, ¿cuál La sería la tercera, más acertada? No tengan miedo. Está. la tercera. Las escrituras expresan las ideas de Dios. Pero es que ahí trae otra parte.
y no la interpretación de escrituras, de escritores individuales, ¿no? Pero de acuerdo al versículo 20, Ok. Es que acuérdense, perdí la cita. ¿Cuál es? No. segunda de Pedro 1, 20 y 21. Usted puede entender la escritura por cuenta propia. Usted puede interpretar la escritura a la luz de las otras escrituras. Ahí están las respuestas. Las escrituras expresan las ideas de Dios y no la interpretación de escritos individuales. Escritores. Ujú. Póngale ahí falso, verdadero. De la, ¿Cuál creen, hermanos, de estas tres opciones? La 3. El hermano Lemus dice la 3. ¿Alguien más dice la 3? yo también dije que la 3. La 3. ¿Alguien más? Sí. Hermana Lorena, ¿cuál dice usted? Lucy. La Bueno, 1. primero, sí, ninguna ¿Puedes profecía. entender las escrituras por cuenta propia? Ok. Yo digo que la 1 también. Ok. Muy bien. Pues sí. Esa es la respuesta de acuerdo, hermanos, al versículo 20. Por eso nos está diciendo de acuerdo al versículo 20. Porque en el versículo 20, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Aunque podría parecer la tercera también acertada, aquí nos está diciendo que de acuerdo al versículo 20. Entonces nos centramos en lo que dice el versículo 20. Entonces la respuesta sería la primera, que no puedes entender las escrituras por tu propia cuenta, ¿verdad? Y parecería, y yo creo que también la 3 podría ser también válida porque aquí dice que las escrituras expresan las ideas de Dios, es como una similar, pero la que definitivamente no es la número 2 y me alegra que nadie la dijo. Bueno, de los que contestaron. ¿Puedes interpretar las escrituras solo a la luz de otras escrituras? Pues no, en realidad que no. Así que bueno, toda la escritura, hermanos, toda la escritura, ¿verdad? Es inspirada por el Señor. La palabra significa, la palabra inspirada significa exhalada, dijimos, y que no toda la escritura, dice aquí, es revelación. Es una parte de documentación histórica, lo que fue escrito de fuentes históricos es acertado, inspirado, y los hombres fueron dirigidos por Dios en lo que escribieron. Así que vamos a dar paso a lo que viene acerca de lo demás de una presentación proposicional de la verdad. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Ahí están todos todavía? Hey, Qué bueno que están Vamos. todos. Acuérdense, díganme cuál es el tema. No se escucha. Fuerte amor. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? ¿Se escucha? sí, Parece que estamos viendo la la autoridad de la Biblia. Quiere decir que hay un mando, hay una autoridad en la cual nosotros nos regimos y estamos viendo varios puntos bien importantes y me parece que podríamos hablar 2, 3 horas aquí de este tema, pero tenemos que acortarlo, mis hermanos. Lo que sí queremos que entiendan que la Biblia tiene una autoridad, que es la verdad, que es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y hay una autoridad. Quiere decir que hay un poder cuando usted lee la palabra. Quiere decir que hay un poder cuando usted ora la palabra, cuando la escribe. Cuando usted va a la Biblia y tiene un enfermo en casa, usted va a la Biblia y dice que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, la Biblia, la autoridad de la Biblia, se va a tener efecto en la persona. Si usted tiene problemas con el matrimonio, vaya a la Biblia y ahí va a encontrar la revelación de parte de Dios. Así que la Biblia tiene... Muy bien. Dice aquí, para terminar, dice, en la actualidad, mis hermanos, hay Yo creo que mucho. es cuando habla para abajo, pero se deja de escuchar. Ok. No se escucha. Ahorita sí, pero cuando voltea a ver para abajo, Cuando como volteo que... hacia abajo, Sí. no puedo leer. Bien. En la actualidad, muchos consideran, escúcheme bien, que la verdad
consideran la verdad como lo que perciben sus emociones. Muchos dicen, me gusta este libro porque me encantan las palabras que dice. Entonces la Biblia no tiene que ver mucho con las emociones, ni con lo que siento, ni con lo que experimentas. La Biblia es la verdad, es lo que tenemos que entender. Creer algo no lo hace verdad, así como no creerlo no lo hace falso. Bíblicamente la verdad se percibe objetivamente mediante proposiciones que se anuncian claramente en la palabra. Ahora escuche esto, la Biblia es verdad, sea que yo tenga una experiencia. No, ¿me entiende? A veces muchos dicen, es que yo nunca he tenido alguna experiencia. Pues la tengas o no, la palabra de Dios es la verdad, que es la palabra de Dios. La Biblia es verdad, sea que yo tenga experiencia con ella. Es objetivamente verdad. La verdad no se vuelve verdad conforme al experimentado o lo que creemos. Es verdad, no depende de nuestra respuesta conforme a lo que experimentamos o lo que vamos a creer. Entonces, mis hermanos, creemos que podemos entrar en ella con experiencias, pero la experiencia, la verdad, la experiencia siempre va a ser juzgada por la verdad y no viceversa. Así que la Biblia es la verdad, es la que podemos aprender y la que podemos vivir. ¿Están escuchando? Amén. Sí. Sí. Muy Sí, bien. amén. Vámonos un poquito. Hay unas preguntas que no las vamos a hacer todas, que ya son las últimas que quedan. Vamos a ver solamente la número 22. ¿La tiene así ahí? Dice, ¿de qué manera los siguientes pasajes bíblicos indican que la Biblia es racional y no razonable? Se la voy a hacer más clarita. En otras palabras, ¿qué nos pide la palabra? En Isaías 1:18. Si lo tienes ahí, ¿me lo puede leer? Isaías 1:18. Bueno, dice aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. La pregunta es, ¿de qué manera estos pasajes indican que la Biblia es racional y no razonable? En otras palabras, ¿qué nos pide la palabra de Dios aquí? ¿Qué nos está pidiendo aquí? Venid, dice Jehová, y estemos. A cuenta, a ¿Qué nos pide cuenta. la palabra? Si nos damos cuenta, la autoridad de la Biblia nos está, que tiene. La Biblia nos pide que estemos a cuentas. Ujú. ¿Amén? Sí, Dice, amén. dice si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, el Señor quiere que nos presentemos, que demos cuentas de todo lo que hacemos, que nuestro pecado que vuelve oscuro nuestra vida va a ser como la blanca lana. O sea, que la Biblia tiene autoridad sobre nuestro pecado. La Biblia tiene autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, la Biblia nos está pidiendo que estemos a cuentas en Isaías 1:18. Y usted se va a ir leyendo ahí en su casa, Juan 7:17 también, qué es lo que nos está pidiendo la Biblia, qué nos pide Colosenses 4:6, qué nos pide Primera de Pedro 3:15. Y así no podemos ir con cada pregunta, hermanos. Sí. La pregunta número 23, la siguiente, dice, en la actualidad, algunos enseñan en la doctrina que la doctrina no es importante. Entonces aquí dice, ¿cuál prueba propone Juan para la doctrina en segunda de Juan 7:10? Segunda de Juan. Segunda de Juan, ¿qué? Segunda de Juan 7:10. 7, ¿cuál no soy? 7:10. 7:10.
Ah, no. Segunda Juan 7:10. Sí, segunda de Juan 7:10. ¿Alguien lo tiene? Segunda Juan 7:10. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer. Estamos preguntando aquí, dice, en la actualidad algunos enseñan que la doctrina no es importante, pero ¿cuál prueba propone Juan para la doctrina? En otras palabras, les voy a decir la pregunta, ¿cuál sería nuestra acción en cuanto a si leemos este texto? Dice, porque muchos engañadores del mundo, los cuales Cristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo a fin que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se le acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni siquiera le deseen que tenga paz. Wow. ¿Cuál sería nuestra acción en este versículo? Ya lo dijo mi esposa. ¿Qué Pues no dice? aceptarla, no Ah, aceptar a la exacto. persona para que Es no nos rechazarlo. confunda, ¿sí? Los testigos de Jehová ya tocarle a su casa. ¿Qué va a Los hacer? mormones también. Mormones. Muy bien, nuestra respuesta es rechazarlo. Amén. Muy bien, Sí, amén. nos vamos a ir así con todas las preguntas en su casita, usted lo va a contestar. Acuérdese, lea el texto y después trate de contestar la pregunta. Y va a ser más fácil. Tiene 7 días hasta el otro jueves que los veamos. Usted ya nos va a decir, miren, ahí están mis preguntas, ahí está mi tarea. Muy bien, ya para terminar, aquí dice en la siguiente hoja en la número 7 dice, al final de las preguntas dice, no basta simplemente saber la Biblia. Es la palabra inspirada de Dios. Debes cultivarla a diario, leerla, memorizarla, estudiarla, meditarla. También debes pasar tiempo en oración. Ya lo hemos visto, ya lo vimos ahorita con mi esposa. Todo eso tenemos que hacerlo, mis hermanos, es leerla. Y ahí abajito hay un compromiso. Si usted mira su libro, hay un compromiso que tenemos que hacer. Si lo mira cuando dice, Señor, dedicaré. Sí. ¿Cuánto tiempo? Usted ponga a leer lo que quiera. 5 o 10 minutos diarios para leerla y estudiar la palabra. Yo sé que es poquito, pero usted lo puede poner ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas para leer la palabra. Le va a poner y le va a poner su firma. Eso puede hacer. ¿Ok? Amén. Ok, amén, amén. Ok, esto es bien importante, ya para terminar. Esto es bien importante lo que sigue. ¿Cómo evaluamos una traducción de la Biblia? Ya está mirando su pantalla. Con lo que mi esposa estaba hablando. Hay Biblias que vienen con teología, hay Biblias que son muy liberales, y aquí usted puede darse cuenta cuál Biblia le conviene o cuál Biblia usted quiere comprar. Y mero, y que abrevia, por ejemplo, la palabra LIB quiere decir ideología liberal, con quiere decir ideología conservadora. Entonces, un ejemplo, usted ve la primera Biblia que viene ahí, Biblia de las Américas, donde tiene la X, quiere decir es una Biblia conservadora. SF quiere decir CF. CF quiere decir correspondencia formal. Y así usted puede irla midiendo. Por ejemplo, la Biblia traducción viviente tiene la letra CON, ideología conservadora, y también tiene la CF, correspondencia formal. Y hay unas que son liberal, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la católica, es una Biblia muy liberal. Igual la Biblia Dios habla hoy, también es una Biblia muy liberal. Así que, mis hermanos, yo no lo sabía, yo no sabía qué significaba todo eso, ya lo aprendí juntamente con ustedes. Ahí puedo yo decir, bueno, voy a usar esta Biblia. No sé si usted se da cuenta, yo siempre les digo, vamos a leer la traducción lenguaje actual. Es una Biblia que dice un poquito más claro las cosas. Pero sin perder el sentido original de la lectura. Exactamente. No se pierde. Así que, mire, guárdese ese recuadro, ahí lo tiene en su libro. Usted se va a dar cuenta qué Biblia está leyendo. ¿Amén? Sí, Muy amén. bien. Entonces, en conclusión, CON es la buena. Viene ellos en su...
Y en su página número 8, hermano, ahí trae cada una de lo que traen los recuadros, em, lo que significa las palabras y dónde están las X, ¿verdad? Según el Ujú, recuadro que corresponde. Y ahí le va a dar, por ejemplo, donde dice par. Aquí veo que solamente hay 2 traducciones que dicen par, que es una paráfrasis, ¿verdad? Que son, están dichas en sus propias palabras, lo cual es la Dios habla hoy. Esta versión, pues sí es muy usada por los católicos, esta versión y la palabra de ujú, Dios para todos. Es lo que le digo, no es que son malas, hermanos, porque ujú, también ayudan mucho a poder, pues, entender para nosotros un versículo, pero no es para, ni para llevar a la iglesia, porque va a ser una traducción totalmente diferente cuando usted está escuchando la enseñanza, tampoco es para regalar a alguien, es solamente como para un ujú. uso que usted tenga otra referencia, porque es bueno poder tener ciertas referencias bíblicas que nos ayuden a comprender mejor un pasaje. Amén. Ok, y en la segunda casilla, entonces la más correcta sería la que son CF, ¿correcto? Sería una correspondencia más formal. Sería la de ideología conservadora, las que son más recomendables. Sí, bueno. Esas son, PON, ajá. oh no, sí, pero en el modo de traducción. En Esa- el modo de traducción, sí, hermano. Sí. Esas son lo que es la correspondencia formal, dice ahí que es posible, en lo posible usando una traducción palabra por palabra, exactamente. Ahí es donde no es como lo han traducido por, Años. no, por un enunciado completo. O sea que a veces tú miras en una versión Reina Valera, pero lees, por ejemplo, en la Biblia al lenguaje actual y trae solamente 2, 3 palabras. Sí. Entonces ahí es donde esta gráfica nos ayuda a entender pues que en realidad es un poquito mejor ciertas tipo de Biblias más que otras. Entonces, pues fijándonos más que sean de ideología conservadora y de correspondencia formal, ¿verdad? Eso Evitando, pues, deja 4, que viene siendo la Biblia de las sí, Américas, la Biblia, la nueva Biblia de Latinoamérica hoy, Reina Valeria 1960 y 1995. Ujú. sí, yo creo que sí hay bastantitas versiones muy buenas, muy buenas, hermanos. De hecho, también cuando nosotros estábamos estudiando en el instituto nos decían que también era muy bueno tener la Biblia y una versión que se llama del oso. La Biblia del el oso y es una de las primeras Biblias, es decir, trae mucha versión original, mucha centralidad en la palabra del Señor. Entonces, pues ahí está en la gráfica. Y también, hermanos, fíjense que nosotros hace tiempo también les habíamos recomendado mucho una aplicación en la Biblia para los dispositivos celulares, una versión de la Biblia hablada, Ujú. pero no recuerdo ahorita, tú la tienes, porque yo cambié de mi teléfono y ya no la instalé, pero la voy a volver a instalar esta. Ay, ¿cómo les podría decir? Es lectura pública de la Biblia, Ujú. así se llama. Lectura, ay, a ver ahí como quiera se la vamos a mandar, hermanos, pero esta versión es 100% recomendada. Usted puede estar trabajando, usted puede estar haciendo lo que quiera y es una Biblia dramatizada, tiene todos Ujú, obviamente los 66 claro. libros. Es un proyecto que hicieron, un ministerio grande donde participan varias personas, inclusive del medio artístico y que han venido a traer sus voces y a un tipo de lectura o de escuchar la palabra del Señor como más dinámica. Y se las recomendamos mucho, se las vamos a poner ahí en el chat para que usted también pueda bajarla. Es totalmente gratuita esa aplicación. No sé si alguien quiere, hermanos, bueno, antes de eso tengo esto.
que me encantó también y lo quise compartir con ustedes. Dice que la palabra de Dios es el libro que ha secado más lágrimas, iluminado más conciencias, apaciguado más remordimientos y regenerado más caracteres. Y es así, porque la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar en todo, a salir adelante en todas las cosas que tenemos que hacer. La palabra del Señor es la que nos va a consolar, nos va a redarguir y nos va a exhortar cuando necesitamos en cada etapa o en cada área de nuestra vida. Así es que no sé si Así alguien es. quisiera compartir algo, hermanos, ¿qué les parece? ¿Cómo, qué les ha parecido a lo largo de su vida cristiana el estudio de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que ¿Qué expectativa usted tiene para conocer más de la palabra de Dios? ¿Alguien que quiera compartir algo acerca de lo que estuvimos viendo? Bueno, yo me quedé, por ejemplo, en la duda que tenían al principio los hermanos, muchas veces, no, no vemos muchas cosas en la Biblia. Yo tenía pronto una pregunta, entonces se les digo, pero por ejemplo, la Biblia habla de con quién peleó David, ¿verdad? Ajá. Estaba preguntando de que si había gente alta, altísima, ¿verdad? Ujú, Entonces exacto. la Biblia habla que Gigante. peleó con una persona muy grande y él Así es, lo destruyó con su Honda nomás. así es, Entonces, si habla de personas gigantes, por eso llamaban gigantes en la Biblia. así es. Es Sí, una de las cosas que sí está hablando en la Biblia de los gigantes, ¿verdad? sí. Y pues, yo tengo entendido ahorita, por ejemplo, de los ovnis. Ahorita el enemigo va a andar como león rugiente y los ovnis. He escuchado predicaciones que dicen que hacen que aparezcan o que los veamos, porque cuando venga el rapto, el enemigo está preparando a la gente para que digan, oh, es que se los llevaron los ovnis, y no Ujú. están precisamente en el rapto. Sí, sí, hermana. Y bueno, en lo primero, en realidad sí hay muchas cosas también que la palabra del Señor sí respalda en cuanto a los gigantes, a los Netfilim, que fue el nombre, ¿verdad? De esta raza que dio fruto entre Los las ángeles mujeres caídos. más bellas, ¿sí? De la tierra y los hijos de Dios, ¿verdad? Dice que eran esta como una especie híbrida que vino a hacerse presente y que es otro tipo de estudio también muy interesante que en alguna ocasión también lo estaremos compartiendo con ustedes. Pero sí, David precisamente peleó con Goliat, un gigante filisteo que quería avergonzarlo, pero Dios le dio la victoria a ese chiquito, a ese hombre pequeñito, le dio victoria. Y en cuanto a sí, los ovnis realmente es un tema que se ha abierto a muchos debates. Algunas personas concluyen igual en el libro de Enoch, lo cual no es un libro canónico, sino que hay otros libros, ¿verdad? Que son de carácter, de otro tipo de carácter apócrifo, en lo cual no se reconoce como realmente que fue del compendio dentro de la Biblia. Muchos consideran que, bueno, que hay más libros y que hay más información, pero lo que hemos sido instruidos y Dios nos ha enseñado, eso es lo que nosotros nos centramos en esta escritura. Y definitivamente sí, sí hay muchas cosas en las cuales pues en estos últimos tiempos van a estar indagando mucho más. La ciencia ha aumentado y la ciencia pues es un arma de doble filo. Se puede utilizar pues para a veces traer más confusión y también a la vez también más información. Necesitamos todo traerlo a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Que sí es algo que nos edifica, es algo que debamos saber, es algo que Dios quiere enseñarnos algo, pero es importante podernos someter a lo que Dios nos habla en su palabra. Así que bueno, no sé si alguien más quiera compartir. Yo solamente un breve comentario, Sí, pastora. mi hermana Judith. Con respecto a lo de las Biblias,
yo he tenido varias, pero lo que a mí concierne es que me ha ayudado a poner firme, ¿verdad? La palabra de Dios. O sea, como usted dice, no es malo. Lo importante es conocer, ¿verdad? Cada una de las Biblias, su interpretación. Pero cuando estamos firmes, cuando Híjole, ya no lo escuchamos. No, sí, conocemos la verdad, es bueno tenerlas, ya, ¿verdad? Porque nos ayuda a crecer y descubrir más lo que es la palabra de Dios. amén, Ese es amén, hay uno. que, Sí, eso es bueno. O sea, ahorita como dice el hermano, ¿verdad? Es bueno. ¿Y qué hago con esto? Léanla. Yo tengo incluso, me vino a visitar un mormón. Yo le dije que yo conozco de la palabra y que conozco a Jesús como ellos y acepté la Biblia. Es bueno. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando alguien les hable a la puerta, como dice usted, poder y saber responderles. tener Entonces conocimiento. es bueno, no enfocarse, exacto, porque como ahorita ustedes están dando a conocer realmente cuál es la Biblia correcta, ¿verdad? Y digo correcta en el plan de interpretación, sobre todo para aquellos que van en crecimiento, ¿verdad? Yo lo digo porque aún así a mí me ha hecho crecer, a mí me ha hecho madurar y pasar a otro nivel. Por Una esa razón, preguntita. ¿verdad? Es bueno tenerlo, ¿verdad? O sea, como dice usted, hermano, no sé su nombre, pero es bueno conocer todas esas Biblias. Ninguna es, voy a decirle así, malo. Malo es que nos confundan y quieran adorar, voy a decir así, a otros dioses, Ujú. Una ¿verdad? preguntita Es acerca lo de eso. único. Dígame, Ok, mi pregunta acerca de eso es, o sea, entiendo que, o sea, el punto que está haciendo lo entiendo perfectamente, pero hablo desde mi perspectiva, donde es una persona que no está tan adaptada a lo que es toda la Biblia. Tal vez para una persona que ya ha leído bastante la Biblia, diferentes Biblias puedan ser como algo para aprender más, pero para uno que está comenzando, ¿qué es lo más recomendable. recomendable dónde comenzar? Porque si me voy a leer, por ejemplo, yo fui católico cuando era pequeñito por enseñanza de mi abuela. Entonces yo me recuerdo de las oraciones y todo eso que hacíamos antes de dormir, pero a lo que me refiero es cuando uno está comenzando, o sea, por ejemplo, yo que no sé, no sabía de eso, de las interpretaciones, de traducción palabra por palabra, ¿cuál es lo más recomendable con que comenzar? Porque no puedo comenzar con todas al mismo tiempo. Ujú. Hay unas que Claro, tienen respaldo y es bueno. Sí, claro. mira, la Reina Valera 1960, esa te la recomiendo, tú que estás empezando. Y que tengas otra como respaldo, Como apoyo. pero la Reina Valera 1960, esa es la Sí. que te puede ayudar. Es la que es una versión que está más apegada a los escritos originales y no lo digo así nada más a la ligera, sino que realmente Ujú. tiene forma de avalarse esto, de que esta versión es la más apegada a los escritos, Y todo la tiene, casi todo el mundo la tiene. O sea, como Sí. si todo. van a la iglesia, casi la mayoría te Sí, usa la Reina Valera. muy común entre cristianos, ya que Sí. utilicemos esa versión, ¿verdad? La Reina Ujú. Valera 1960. También la Reina Valera contemporánea es muy parecida. Esa versión yo la uso mucho. Es una versión también de Reina Valera, pero con su versión contemporánea la hace más entendible, sin perder el original de la Reina. Mm. Entonces, a mí me gusta mucho y yo sí recomiendo esa Reina Valera contemporánea porque tiene los dos, no suelta lo Sí, vale. original, Oye, sí. pero también el lenguaje es muy Ujú. entendible. Entonces, yo creo, hermano Hugo, que lo de preferencia es iniciar con Ujú. una versión que es como más apegada al original y tener una Ujú. Biblia extra de apoyo también. Correcto. Versión internacional. Muchos no la recomiendan, pero yo sí la recomiendo cuando tiene a la par la versión como la Reina Valera, va a apoyar, es decir, la versión, Respaldos. sí, Sí, las otras versiones Ujú. como que van a apoyar más estas para un entendimiento más claro. No sé si contestamos su pregunta. Sí.
Ok, Realmente yo Gracias. Reina Valera también, pero siempre me apoyo con la versión viviente. hay una que utilizas mucho en tus predicciones. Sí, la nueva o la Biblia para O sea, porque yo al principio pensaba que era una Biblia todo, o sea, no sabía que habían tantas Biblias diferentes. Para mí, pensé que la Biblia católica era la misma que la Biblia cristiana y así. O sea, no sabía que todas las habían que vimos diferentes. ahorita, menos la católica, que la católica tiene otros libros más, Ujú. pero todas las demás son iguales, tienen el mismo mensaje, a diferente manera de enseñar. Muy bien. Ok. Bueno, gracias, Gracias. hermanos. Pues yo creo que estas clases han sido esta primer clase, nos extendimos ya un poquito más del tiempo porque nuestra prioridad y nuestra idea es de 7 a 8:30. Nos extendimos un poquito ya ahorita por las preguntas, pero hermanos, queremos darles las gracias por haberse conectado y primeramente Dios, pues nos vamos a estar viendo este domingo a las 10 de la mañana a la oración y a las 10:30 nuestro servicio. Estemos atentos ahí a nuestro chat también de la iglesia y pues poder orar, ¿verdad? Unos por otros. Recuerde contestar su libro, es muy importante y mandar las preguntas antes de la siguiente clase, que es el próximo jueves a las 7. Y con la ayuda de Dios, en el último jueves de este mes nos estaremos reuniendo en la iglesia para poder tener un tiempo ahí todos juntos. Así que quisiera que oráramos. No sé si alguien tiene alguna petición especial por la que quiera que oremos. Y también quisiera que oráramos por la hermana Olga y su esposo que van camino a México. Falleció una de la madrastra de la hermana Olga. Entonces, vamos a orar por ellos para que el Señor vaya con ellos, los guarde y asimismo, pues nos despedimos. No sé si alguien más quiere expresar alguna petición. Salud, hermana. Por tu salud, Eva, claro que sí. Vamos. Toda mi familia. Amén. También por mi salud, porque me he sentido todavía con un poco de ardor de ojos y dolor de cuerpo. Espero en Dios Amén. que ya, en el nombre de Jesús, fuera todo eso. Vamos a estar orando. Amén. Hay Claro que muchas sí. necesidades que hay que estar orando. Así es. Amén. Amén. Oramos. Vamos a orar. Un texto en Salmo 32:8 que dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mis hermanos, Dios está aquí con nosotros. Cada Amén. uno, ahí en su hogar, ahí con su familia. Él nos va a enseñar cada día el camino que tenemos que seguir. Vamos a orar, vamos a quererle al Señor Así es, por hermano. sanidad. Vamos a orar para que Dios sane cada uno de los que están enfermos. Hay muchos, mis hermanos. Jesús. También orar por la hermana Olga. Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor, Señor por Jesús. tus bendiciones, Señor, porque tú nunca te equivocas, Señor. Siempre estás al pendiente de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche como iglesia levantamos un clamor orando, Señor, por aquellas necesidades, sobre todo aquellos que están enfermos, aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, algo que esté pasando en sus vidas, Señor. Te pedimos por la vida de mi hermana Eva, Señor, que tú seas con ella. Padre, que tú traigas restablecimiento en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que tú obres, que tú tengas el control, Señor. Fortalécela, Señor. En el nombre de Jesús oramos como iglesia y creemos que tú, Padre, estarás abriendo puertas de bendición para su vida. Padre, en el nombre de Jesús, pon los doctores, pon los medios, pon las finanzas, Señor, para que ella, Señor, pueda seguir adelante. En el nombre de Jesús, oramos por la familia de la hermana Eva, por sus hijos, por su nuera, por sus nietos, Padre, por cada uno de ellos. Que podamos verlos este próximo domingo, Señor, que podamos estar juntos nuevamente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, trae unidad a tu familia. Trae Sí, amén. hogar, Señor. Oramos por la hermana Judith, Padre, restablécela completamente, al 100%, sánale, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece su cuerpo,
Señor, sus ojos, cuida de ella, Señor, en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Sé con ella, Señor, aún con su esposo, su matrimonio, sus vidas, Señor, sea bendecida por parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Padre, para todos aquellos que, Señor, están enfermos, que sean sanados, Sí, sean sí, recuperados, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por la hermana Olga también, su esposo, sí, sus hijos que se quedaron aquí en casa, Padre. Señor, llévalos con bien, tráelos con bien, que tu ángel guarde su entrada y su salida, y en todo lo que ella haga, Señor, que tú estés con ellos, Padre. Fortalécelos, fortalece esa familia, Señor, de su pérdida, Señor. Trae fortaleza en el nombre de Jesús. Usa a mi hermana Olga, a mi hermano Eduardo, Señor, en el nombre de Jesús. con bien, Padre, Padre pedimos Santo. Cúbrele, Señor. nuevamente, adorando tu nombre, Señor, levantando tu nombre, Señor, escuchando palabra, ser llenos de tu presencia. Gracias, Padre, por cada uno de mis Amén. hermanos que pudieron estar aquí con nosotros, Padre. Guárdalos, bendícelos, Señor. Sé con ellos en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Yo Amén, quisiera amén. que nos tomáramos una foto y los que puedan prender su camarita. Híjole, yo no. Si se ven bien guapos, hombre, ¿cómo no quieren estar en la cámara? Pero no me peiné. Es que, Ay, hermano, ¿Cómo? pobre. ¿Cómo es? ¿Aquí en el video? Es que yo no sé. No, ahí no, No, ahí mira, no, no vamos a... aquí, yo voy a tomar una Diga foto. aquí. Ya andas bien de los Ah, dedos, bueno. Jorge. Ya, los dedos, mira. Míralo. Ya te quitaron tu No, me lo quité para Ah, descansar. Te vi que te la acabas de poner, ¿eh? bueno, hermano Sí. Jonathan, ¿va a prender su cámara o no lo va a prender? Johnny. Vengo manejando. Ah, Ah, ok. bueno, no, tranquilo. Dice 1, 2, 3. Sí. Sí, ay, chis. Qué bárbaro. Bueno, Alexa, Dios te bendiga, mija. Nos Bendiciones. vemos el dominguito. No Dios nos los bendiga a vengan. todos y cada uno. Amén, Gracias a amén. hermana Guille, hermano Hugo, Jorge, todos, mami, Bendiciones. Eva. Bendiciones para todos. Linda noche. Tu papá Amén, se amén. conectó, pero estaba en su break y está trabajando, pero ya se fue a Sí. trabajar. Gracias a Dios. Gracias a Dios, qué bueno que Sí. ahí bien luz. Amén. Adiós, sí. Bendiciones a todos. Amén, amén. Bendiciones. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye bye. Bye.